Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Para mí es realmente un placer tener esta conversación estratégica con un gran ser humano y con un gran director, país de Veolia, Jérôme Cardinaux. Bienvenido. Gracias. A CEO Talks. Te agradezco. Hemos tenido el privilegio de conversar un buen tiempo antes de entrar al set y poder conocer a personas como Jérôme es una de las razones por las cuales hicimos este programa. Humanizar el rol del CEO y mirar los desafíos que nos encara el mundo de hoy. Y vamos a comenzar por los orígenes. Cuéntanos tu carrera, Jérôme. Tú eres francés, mexicano de nacimiento, estudiaste en Francia. Háblanos de ti. A ver, para hacer la historia, yo soy de 64, así ponemos los orígenes. Nací en 64 en México, de padres franceses, que se habían ido allá a una aventura de jóvenes para hacer unas prácticas y se enamoraron del país. Vivieron más de 30 años en México, entonces yo crecí allá hasta el bachillerato y me fui a estudiar ingeniería en los estudios superiores a Francia. Estudié en el sur de Francia y la carrera de ingeniería la hice en Marsella. Y a partir de ahí pues se desencadenó la vida profesional progresivamente en varios países. Al final no viví mucho en Francia a lo largo de mi vida, que me ha llevado por varios países que podemos comentar hasta el Ecuador hoy. ¿Y cuál ha sido el país de cultura más distinta que tú? Es fácil, China. China. Tuve experiencia 8 años en China. ¿Y qué cargo tuviste en China? Ahí tuve 2 puestos. En un momento fui el representante de Veolia en una joint venture, en una empresa de aguas pública importante de la ciudad de Shenzhen. Y tenía ahí la dirección de operaciones de esa empresa china, donde servíamos agua de saneamiento para 3 millones de habitantes. Y el segundo puesto que tenía era una responsabilidad operativa regional en la provincia de Tianjin, que es la ciudad portuaria de Pekín. Y siempre trabajando en temas de agua municipal en esas épocas, pero culturalmente toda una aventura. Una persona como tú que ha estado en distintos países del mundo, ¿cuál es el consejo más valioso que le puedes dar a alguien que tiene que adaptarse a una cultura distinta? A ver, yo creo que viendo mi caso y los casos de gente que lo pasaron bien y lo pasaron menos bien, creo que es importante abrirse al país. Se va a un país, creo que hay que hacer la inversión de interesarse por el país, no necesariamente aferrarse a su cultura. Siempre es difícil dejar su comida, sus tradiciones, sus programas de televisión, pero también es importante cortar un poco eso y dejarse empapar por los países donde uno va, porque al final siempre hay algo súper interesante que sacar de esas experiencias. Es aún más fácil si uno tiene una estancia más larga. La misión de 6 meses es una complejidad, pero una estancia larga lo hace. Y quedándose un poco abierto, dejarse empapar y ser un poco curioso de la cultura, de los hábitos locales, enriquece mucho el puesto y lo hace mucho más fácil y más llevadero estar en los países. Nunca hemos sufrido realmente de estar, hay que en este país, extraño, añoro otra parte. Bueno, has tenido una compañera de vida, tu esposa, que te ha seguido, ¿no? Eso es un gran privilegio. Tengo una esposa que es una maravillosa persona, que ha tenido esta disponibilidad de aceptar de moverse con nosotros, de mover a la familia, de acompañar y de ser un poco el pilar para los hijos que siguen y que hay que mover a cada rato. Y haciendo el sacrificio en el momento de que uno corre la carrera y el otro no necesariamente puede hacerlo a la vez. Bueno, pero ha estado en las raíces de tu familia. Sí. Tus padres también se pegaron su escapada y estuvieron ahí algunos años en México. Así es. ¿Regresaste a México, me contaste después? Tuve una oportunidad de regresar a México. Yo me fui en el 82, cuando terminé mi bachillerato, y tuve la oportunidad de regresar a México en 2011, o sea, casi 30 años después, para hacer una misión para Veolia de 4 años, donde estuve ocupándome de la división agua municipal del país durante 4 años. Sí. Y estuviste en 2 épocas, la época de juventud, claro, antes de estudiar en la universidad, y ya una época como profesional, como gerente de Veolia. Sí. Y muy interesante la experiencia, porque uno se va joven, conoce un México alegre, un México de lo que tiene uno hasta sus 15, 16, 17 años, y regresar desde el punto de vista profesional, pues es otra historia. Hay que enfrentarse a ciertas realidades que tenemos en nuestros continentes, pero con mucha alegría. Y la parte divertida de ese puesto es que reencontrar compañeros de escuela 30 años después, que también hicieron su recorrido profesional,
y ver esta cultura de que la gente es familia. Y regresé después de 30 años a encontrarme con compañeros. Que te veían como el amigo de toda la vida. Sí, me acogieron y nos hablábamos de nuestras anécdotas de pues hacía 30 años como si fue el día de ayer. Y eso ha sido una parte extremadamente rica. Y creo que es lo bonito, lo comentamos antes de vernos aquí, de lo que hay de este lado del mundo, de la cultura en Latinoamérica, que es lo bonito de por acá, que estas cosas sí pasan de este lado. Y ese es el cariño que tú tienes para América Latina, para la cultura nuestra latina. Sí, 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 yo creo que hace parte de las virtudes, el lado bonito, el lado brillante, dorado de la medalla. Bueno, lo acabas de decir muy políticamente, pero un gerente general tiene que manejar la complejidad del entorno, las fuerzas de mercado y las fuerzas de no mercado, digámoslo así, aquellos aspectos que sabemos en los que se viven estos países, y también la complejidad al interior de las organizaciones, que son la cultura, las personas, etcétera, los desafíos. ¿Cómo llegaste a Ecuador? Fue un poco una casualidad, como casi siempre en mis puestos. Estaba de vuelta trabajando en Francia, estaba responsable de una zona en Borgoña de agua, era un poquito antes del COVID. Y en una de esas visitas que uno usa a la sede para reuniones varias, me encuentro en los pasillos a un antiguo jefe mío de China, justamente, que estaba ahí hablando de cosas y otras. Me decía que el director país de Ecuador se iría a mover y si tenía yo algún interés en venir a tentar la aventura. Y yo no conocía el Cono Sur sudamericana, conocía México, Guatemala y poco más. Tenía mucho cariño por lo que sabemos de América del Sur, la música, pero no había pisado realmente esta zona y me pareció una oportunidad interesante. Y muchas veces es así, pasa el plato caliente, como decimos en Francia, y si no lo probamos, pues después puede haber un remordimiento, ¿no? Entonces uno dice, pues lancémonos porque debe haber una señal detrás de eso. Y es así que finalmente ya había pasado 4 años en Francia, era un buen momento también para hacer un cambio. Y decidí tomar el desafío que me puso de venirme para acá, conociendo bastante poco finalmente lo que hacía Veolia aquí, un poco la reputación de Interagua, que es el buque insignia aquí, porque son los servicios de agua mayores del grupo que tenemos en el radar. Y así me lancé. Y también había un atractivo particular, porque esta aura que tiene Ecuador cuando no estamos de lejos, país biodiverso, en el centro del mundo, con los Andes. Entonces, como que además tenía eso, me gustaría conocer también eso. Además va con tus hobbies, ¿no? Con el senderismo. Sí, sí. O sea que has hecho bastante senderismo acá. Aunque vivo en Guayaquil, me encanta pasarme tiempo en la sierra y pasarme por los volcanes de este lindo país. ¿Y la música también te gusta? Sí, soy un poco guitarrista amateur, pero me encanta la música de todo tipo. No soy muy complicado en cuanto a gustos, pero sí la música acompaña. ¿Y cuál es tu plato preferido de Ecuador? ¿De comida ecuatoriana? Pues hay bastantes. No, es un buen debate, alguien me lo tendrá que aclarar si el ceviche es ecuatoriano o no, pero la manera en que se hace aquí, y especialmente la receta manabita, me encanta. ¿Con maní? Con maní, sí. Soy un fan de maní, y descubrir que aquí se come esta pasta de maní es un atractivo simpático. Y después todos los arroces que hacen aquí marineros o arroz de camarón y tal, tienen esa sazón que le ponen con el achiote, que me recuerda cosas de mi infancia, que también me gustan. Platos sencillos. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Regresemos un poco hacia tus padres. Bueno, fue un periodo donde México era un país, diría fácil. La América Latina era fácil en esos años, no había todo. ¿Qué, los 60, los 70? 60, 70, 80, creo, sí. No había pues toda la evolución que hubo desde entonces, que conocemos de la situación complicada y política y criminal, etcétera, que pasa en el mundo, que sí afectó a nuestro continente. Era fácil. Recuerdo mucho que había mucha presencia de latinoamericanos de otras partes del mundo que venían a México porque los regímenes eran complicados. Entonces, había un mix ahí de... México era un hervidero, un sitio emergente de culturas. De culturas, donde venías a tener gente de otras partes. Entonces, había una especie de ambiente muy social, muy... de eso, idealista, izquierda para los jóvenes, que atrae mucho, que hace que pues, la gente se junta, hace fiestas, habla del futuro, de utopías, en un país que además tiene una cultura. Para mí México sí es un país donde nací, y esa riqueza cultural en artesanía, en colores, en olores, en sabores, es algo que uno marca. Por más ADN francés que tenga,
sí me ha marcado. Mi padre estudió medicina en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Ah, okay. Y yo pasé del 70 al 73, 3 años, de los 7 a los 10 años, y me marcó porque yo aún recuerdo y tengo la impronta del ají, ¿no? Yo soy... Sí, sí, se come muy picante. Sí, yo como picante siempre. Así que es un país maravilloso. Hace poco regresamos con unos ejecutivos, unos gerentes generales, y tiene una cultura culinaria muy interesante, ¿no? La producción que hacen, el turismo, es un país acogedor al turismo. Háblanos ya de Ecuador, ¿no? Y de Veolia. Te he escuchado bastante el tema de agua como un tema central en Veolia, pero Veolia es más que agua, digamos. Veolia, sí, claro. Me decías, es una empresa de transformación ecológica, sí, que tiene algunas unidades de servicios ambientales. Sí. Háblanos un poco de Veolia. Bueno, Veolia puede ser un tema de mucho tiempo, pero es una empresa que se ha renovado y cambiado mucho, pues siempre alrededor de ciertos valores clave. El grupo empezó como Compagnie Générale des Eaux en los años 1800. Compañía General de Agua. Compañía General de Aguas en francés, nació en Francia. En 1863. Por ahí creo, si no me equivoco, en el tiempo de Napoleón III, donde se crearon, eran los primeros ingenieros inversionistas que quisieron traer salud a las ciudades y empezar a hacer las primeras redes de agua entubada. Antes la distribución de agua en las ciudades eran señores con sus cubetos que distribuían el agua. ¡Qué maravilla! Qué historia más linda esa. Y empezó, pues, en varias zonas del mundo, en Europa en particular, a empezar a hacerse el agua canalizada, producida, que eran en su momento en general inversiones privadas. Entonces hubo una empresa que se creó, que la Compañía Générale des Eaux, autorizada por decreto imperial en esa época, que es un poco el nacimiento. Hubo otras empresas que nacieron así, y nació así como una empresa vocacionada a traer servicios y saneamiento básico a la población, y a lo largo del tiempo tuvo un ADN muy marcado hacia la prestación de servicios urbanos, y mucho tiempo era un grupo muy vocacionado a trabajar para el sector público municipal en agua, tratamiento, ciclo de agua, residuos, transporte urbano, televisión por cable en tiempos más recientes. Y a lo largo de los años los desafíos han ido convirtiéndose en un verdadero tema, porque la concentración de las poblaciones en las ciudades y en las urbes ha traído desafíos cada vez más críticos en cuanto a disponibilidad de agua, capacidad de agua, impacto de la contaminación de las poblaciones en la geografía, que ha obligado cada vez a buscar soluciones más importantes, más claras hacia las municipalidades. Y ha sido un corazón fuerte el desarrollo de Veolia. Compañía Générale des Eaux pasó por varios nombres, y Veolia en los últimos, no sé, yo ya que unos 15 años llevamos con ese nombre, con pilares donde trabajamos esencialmente en agua, residuos y energía. Aguas, residuos y energía. Que son realmente pilares importantes de la atención a las temáticas ecológicas y de desarrollo sostenible. Y en los últimos, diría, unos 10 años realmente, a medida que se hace la cosa más compleja en cuanto a la técnica y la tecnología para estos servicios, empezamos también a desarrollar bastante interfase con nuestros clientes, digamos, no municipales, que son los edificios, los comercios, las industrias, que también tenían desafíos importantes en cuanto a sus temáticas agua, residuos o energía, con necesidad de cuidar sus impactos varios. Y hoy en Veolia tenemos, digamos, la mitad de nuestra actividad está en el sector industrial y la mitad en el sector público municipal. Por tanto, es un grupo ya muy, muy distinto. Y en general tenemos un tercio gordo agua y 2 tercios más pequeños energía y residuos a nivel en estos de tres pilares, agua, energía y residuos, pero han hecho una migración hacia darle mucha fuerza al sector industrial. Sí, también, porque actualmente donde tenemos valor añadido es donde hay desafíos y complejidad. Hoy el tratamiento de contaminaciones complejas, el buscar la valorización, el reciclaje, el trabajar realmente en acompañar a los clientes en sus objetivos de descarbonización, y especialmente en los últimos años, donde queda clarísimo el problema de atención a todos los impactos de las emisiones de carbono, del desmoronamiento de la biodiversidad. Las actividades que hacemos son herramientas claves en conseguir o atender estos temas. Entonces, por eso ahora nuestra vocación o razón de ser es realmente posicionarnos como querer ser uno de los actores principales, un líder de la transformación ecológica al servicio de clientes, para ayudar a los clientes a gestionar sus impactos desde el punto de vista
de las emisiones de carbono, de los impactos ambientales, de sus desafíos, de regenerar residuos, de reciclar, de preservar recursos, que es un tema capital hoy en el desafío del planetario, ¿no? Mira que el problema ambiental es tan delicado, tan grave, solamente para mencionar que yo leía ahora, bueno, estuve hace 15 días en Panamá y leía en la internet que hay 200 barcos atascados en el canal de Panamá porque el nivel de agua ha bajado por la falta de lluvia, siendo que esa zona es una zona tremendamente húmeda del planeta. Entonces realmente los temas están ahí, ¿no? Los estamos viviendo ya, o sea, ya vivimos una emergencia climática. Yo creo que está ahí a puerta, está clarísima. Existen soluciones, hay soluciones que son de tipo más decisión política, hay temas que son de cultura y de comportamientos, y también hay soluciones técnicas que permiten ayudar y acompañar, y en todo lo que es el cerrar los círculos de la economía circular, de los círculos de la materia, el preservar los recursos, bajar los consumos de agua, bajar los consumos de energía, son cosas capitales para ayudar, si no eliminar, a trabajar fuertemente en la atenuación de los impactos, ¿no? Ahora, ustedes nacieron en 1863 como una vocación de ingeniero. ¿Siguen siendo una carrera? Somos una empresa muy de ingenieros. De ingenieros. Estamos cambiando, también es un tema interesante que vivo y que en lo particular me motiva. Lo que me motiva mucho es haber transitado una empresa que ha estado realmente preocupándose de tener estos valores y servir a un propósito mayor. El tema del planeta es algo que nos despierta por la mañana. Y el segundo tema es de que tenemos que transitar también nosotros de una cultura muy ingenieril a una cultura un poco diferente, más comercial, más pedagógica, porque también hay un cambio fuerte de la cultura de la gente. Las nuevas generaciones ven el mundo de otra manera, las tomas de decisión son de otra manera. En muchos países desarrollados el tema técnico está resuelto, de alguna manera es un tema de costo, pero el tema resuelto, pero detrás del costo, ¿qué impacto me das? ¿Qué pasa en el aspecto social? ¿Qué pasa en el aspecto ambiental? ¿Cómo tratas a tu gente? Entonces, de alguna manera nos obliga como ingenieros a abrirnos un poquitín el scope y ver las cosas de otra manera. Y como anécdota, en el grupo Veolia, de hace ya 3 o 4 años que esto funciona, nos medimos a través de lo que llamamos nosotros una rueda de 360. De desempeño multifacético. Wow. Y lo que significa es que, de alguna manera, nosotros, una actividad empresarial o cualquiera, no va a sobrevivir si no es útil, y útil a contrapartes. Solita no sirve de nada, y si una empresa es de sus accionistas, pero también tiene que ser vista como de sus clientes. Sin clientes no hay actividad. Tiene que ser vista también como parte del personal, porque la gente es la que hace las cosas, no el que está sentado en su sillón. Y ahora, además, con los impactos ambientales, tenemos que ser pertinentes y útiles, y no dañinos a la sociedad ni al ambiente. Entonces, estas 5 dimensiones han creado lo que llamamos el desempeño multifacético. Desempeño multifacético, es decir, que mides el desempeño de la organización en estas 5 dimensiones. Exactamente. Ahora el grupo tiene 18 indicadores que cubren alrededor de estas 5 dimensiones. Yo, como mando, no soy medido solo en mi EBITDA y mis ventas y mi free cash flow, pero también sobre ciertos cumplimientos de descarbonización, de cómo está mi contribución a la eliminación de plásticos, cómo está la salud y la satisfacción de mi gente con sistemas de medición de compromiso de la gente, cómo están indicadores de percepción de servicio por los clientes, y nos miden a todos los managers en el mundo a través del prisma de esos KPIs. Entonces eso nos obliga a tener una visión ya menos de ingeniero puro y duro, pero de tener un poco esta dimensión múltiple, ¿no? Y háblanos de tu estilo de liderazgo. ¿Cómo es Jerome para liderar? Aquel que espera un jefe muy vertical que manda va a estar muy decepcionado. Y cuando uno lidera equipos, hay gente que necesita mucha directriz y otros que necesitan libertad. Yo soy alguien mucho más de estilo colaborativo, de dar bastante espacio a la gente para que pueda expresarse, de delegar bastante, aunque reconozco que soy controlador, pero sí me gusta que la gente pueda florecer y crecer. Con los años uno se vuelve también un poquito más, como diría, no perezoso, pero un poco así, dejar a la gente hacer las cosas y no meterse en todo. Darle más empoderamiento. Más empoderamiento. Sí. Y sobre todo que en el management seamos lo más transparentes y lo más honestos posibles con los equipos internos. Y en general mis prioridades centrales es intentar romper esas barreras que no pueden existir, donde los comités, no sé, de dirección, la gente está en su rol, en su silo, defendiendo su espacio, no colaborando con el de al lado.
y hay culturas donde es un tema muy, muy marcado, porque la supervivencia del manager es a ver cómo pisa al otro. Claro. En otros es más colaborativo. Y es muy interesante intentar trabajar así en nuestras culturas latinas o en las asiáticas, de cómo meter un poco este aspecto que para mí me levanto por la mañana no para pegarme con la gente, sino para ver cómo hacemos eso. Y hacerlo transpirar en estas organizaciones es una parte súper interesante. Ese es el desafío que hablábamos hace un rato, ¿no? El desafío que por un lado la organización tiene que, como dices, ser más volcada al mercado. Lo hablabas de menos ingenieril, más comercial, más alineada a los tiempos, pero por otro lado hacia el interior tiene que ser también colaborar con estos 360, ¿no? Ahí están los desafíos completos. Claro. Sí, sí. En algún momento de mi historia me interesé por las teorías de la empresa liberada, no sé si te sonará. Sí, sí, me acuerdo. Que era súper interesante, de algunos libros sobre eso, y bueno, es un poco revolucionario, no siempre aplicable a grandes grupos, pero sí internalicé algunas nociones que intento practicar y me parece claro hoy lo que hicimos. Aprendí mucho de mi último jefe en Francia, antes de venir a Ecuador, que él creó la noción de que la empresa tiene que funcionar como una pirámide invertida. Sí, la gente que ejecuta la tarea, la gente que está todo el día con el cliente, la gente que hace son los que más saben de lo que pasa. Son los que realmente tienen la opinión más pertinente para resolver un tema, para captar una necesidad. Desde una torre de marfil no nos enteramos de nada, teorizamos y podemos intentar captar y podemos hacer errores dramáticos. Entonces el tema de una manera es la teoría de vamos a intentar empoderar a la gente para que nos comuniquen, para que transmiten la preocupación, para que generen ideas. Y los mandos realmente tienen que estar sobre todo al servicio de que la tarea se ejecuta. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo el rol que es nuestro, que hay que cuidar a pensar el presupuesto, que no tiene que ser por todos lados, hay que marcar una cancha. Y estas nociones sí son aplicables en grupos como los nuestros. Y aplicándolo es súper interesante. A veces es una revolución cultural fuerte. Aquí en Ecuador hay un tema un poco al interno de trabajar este aspecto de cultural, para llamar un poco a la gente a ser propositiva. Romper un poco las jerarquías. Exactamente. Tienes 32 años trabajando en Veolia. Así es, sí. Muy leal. Qué gran experiencia. ¿Cómo haces para motivarte y salir a dar lo mejor todos los días? Y volverte a enamorar. Creo que hay dos aspectos a esto. Lo primero, somos una generación de muchos compañeros míos que en nuestras edades hemos sido gente que entraba en grupos importantes y hacemos carrera en el grupo. Esa movilidad que hay de las generaciones recientes no se daba tanto en nuestras generaciones, y somos de una cultura un poco marcada a eso. Entonces, primero es un primer elemento que nos estabiliza. Y segundo, en el marco de Veolia, la verdad es que tuve mucha suerte porque cada vez que cambiaba o de país o de puesto, entonces rejuvenece o reoxigena. Y el grupo per se ha ido cambiando muchísimo, de este grupo muy ingenieril, muy vertical, muy franco-francés, a un grupo que se internalizó, a un grupo que empezó a entrar a la dimensión de la parte industrial, a un grupo que empieza a tener compromisos y un propósito marcado y fuerte hacia atender los problemas mayores. De una manera siempre rejuvenece y nos da un nuevo impulso para decir, venga, otra vez vamos a esto, que esto es interesante. Y con la posibilidad de cambiar de puesto dentro del grupo, también son momentos en que uno pues no se estanca y mantiene la energía ahí al vivo. ¿En cuántos países está Veolia? En el mundo creo que debemos estar en más de 60, 80 países ahora. ¿Cuántos colaboradores? ¿Tendrás una idea de 220.000 o 230.000 hoy. Wow. ¿Y en Ecuador? Ecuador somos ¿cuántos serían ahora? Del orden de 1.700 personas. ¿Ustedes son una compañía de capital abierto? ¿Están en bolsa? Sí, estamos en bolsa y somos una empresa donde el accionista mayoritario es el personal. 6% del capital de Veolia hoy está en manos de sus empleados a través de varias fórmulas que hizo el grupo, de planes de acción y cosas así. Eran los objetivos fuertes del grupo que pasara y ya pasó ese. ¿Cuál es el país en que más tiempo has estado? Creo que ha sido parejo España y China, 8 años en los dos. ¿Y cuántos estás en Ecuador? 3. Bueno, ¿podemos esperar un tiempo más? Sí. Mi ciclo anda entre 5 años más o menos en un mismo puesto. A veces en un mismo país he tenido 2 responsabilidades diferentes, pero el ciclo habitual es ese. Pero bueno, puede haber tenido puestos de 3, entre puestos de 6. Bueno, pero todo eso por rato. Es un gusto realmente ver. Hemos tenido una conversación muy linda. Veolia es una gran empresa, la verdad. Y tú estás dirigiendo
los destinos de una compañía en evolución y transformación. Y lo que veo, ¿no? Con mucha transparencia, con mucha cercanía, con mucha integridad, Sí. trabajo en equipo. Claro. Veolia somos una empresa para atender los desafíos que te comentaba, de poder servir a nuestros clientes en todos esos desafíos. Es necesariamente una empresa que sirve lo más cercano a su cliente. Cercanía. No hago un producto universal que puedo vender y pongo varias fábricas a fabricar lo mismo, que son otras actividades. Nosotros trabajamos muy cercano a nuestros clientes. Hay que ser ecuatoriano en Ecuador, mexicano en México, chino en Chino, de alguna manera. Las problemáticas son así. Entonces somos como una especie de gran conglomerado de pymes locales que comparten valores, que comparten tecnologías, buenas prácticas, pero estamos muy cerca del terreno. Y eso también hace parte de la parte bonita del trabajo. Hay que servir a la problemática de aquí. Y la problemática de aquí no es la misma de la problemática del país vecino, aunque tengamos varias cosas en común y compartamos tecnologías, métodos de trabajo. Entonces eso sí hace, eso rejuvenece bastante. Muy bien, vamos a seguir tus pasos cada vez más. Gran trabajo el que estás haciendo y estoy seguro que nuestros amigos televidentes han quedado muy inspirados por ese trabajo que haces y han entendido muy claramente dónde está Veolia, hacia dónde va Veolia y quién es Jeroen. Gracias por este espacio, ha sido una conversación muy agradable. Quisiera cerrar con, nos gusta un pequeño ejercicio muy sencillo de poner unas palabras sobre la mesa de esta conversación y que tú me digas lo primero que se te viene a la mente. Es sencillo. Vamos por las raíces. Francia. Familia. México. Infancia. Muy bien. Ecuador. Desafío. Veolia. Respeto. Muchas gracias, mi querido amigo. Excelente conversación. Respeto con resultados son la esencia del siglo XXI. Claro, y sí. Para todos los stakeholders. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Linda entrevista, profunda conversación con personas como Jeroen y en los próximos invitados, en los próximos programas, donde siempre buscamos ese lado humano y poner sobre la mesa de la conversación los grandes desafíos de nuestro país. Gracias, un saludo a todos. Gracias.